Hola a todos, buenas noches. Les quiero dar la bienvenida a nuestra sesión de análisis de mercado financiero. Es un análisis que hacemos en vivo, que nos toca hacerlo todos los días, o sea, y cada seminario que cae día martes, porque los seminarios son intercalados, una semana se hace martes, a la próxima semana se hace jueves, pero cuando nos toca el seminario de los martes, siempre tocamos este tema. Como les decía recién, análisis de mercado financiero, donde hacemos un análisis bastante general, porque la idea es poder abarcar diferentes tipos de activos para poder tener una noción con respecto a los últimos sucesos, noticias que vienen pasando y, por supuesto, si se da la posibilidad, detectar alguna oportunidad de inversión que tengamos para hacer. Bien, bueno, vamos a ir viendo entonces por dónde empezar. Vamos a ver primero el boletín, ¿sí? Acá lo voy a buscar, acá está. Este es el boletín del día de hoy. Estos boletines los confecciona New Capital y los distribuye a todos los mails de las personas que estén registradas y que tengan, sean clientes, es decir, que tengan la cuenta activa. Para aquellos que la tengan, lo pueden solicitar si es que ya lo tienen, y aquellos que todavía no lo tengan, lo pueden solicitar, pero previamente haciendo una apertura de cuenta. Bien. En este boletín, que yo ahora lo voy a compartir con todos ustedes, lo que se plasma acá es, primero, noticias que son relevantes a nivel general y también se dan señales. Bien. No me presente, ahora que me estoy dando cuenta. Perdón, mi nombre es María Emilia Jiménez. Para aquellos que no me conocen, porque me parece que hay algunas personas nuevas que estaban participando acá por primera vez. Soy técnica en gestión financiera, trader inversionista y voy a estar atenta a todas las preguntas que ustedes hagan a través del chat. Bien. Está habilitado para que ustedes pregunten o quizás si tienen algún punto de vista diferente al mío, también son bienvenidos a poder expresarlo, cosa de poder debatir y llegar a mejores conclusiones. ¿Bien? Bueno, quiero contarles que el día de hoy las acciones estuvieron un poco tímidas al principio de la jornada. No tanto Estados Unidos, sino más que todo lo que es a nivel general, a nivel global, otros países, porque eh, ¿se acuerdan que yo les estaba mencionando que ya se estaba especulando? Esto fue creo que hace 1 o 2 semanas, incluso antes de que Trump resultara electo, cuando estábamos hablando de cómo venía el tema de las elecciones, de quién podía ganar, de quién no, me estaban preguntando sobre Trump. Y en un momento yo les fui mencionando cuáles son las políticas o los miedos con respecto a lo que haga Trump. Y en algún momento hablamos de los aranceles. ¿Sí? Quizá alguno de ustedes lo recuerde. Los aranceles son impuestos que se le cobra a otros países para darles el derecho de ingresar, en este caso a suelo estadounidense, a vender sus productos. ¿Sí? Y también son costos que pagan. ¿Sí? Básicamente son costos y hacen que el producto que, por ejemplo, Canadá, China o México, porque en este caso son puntualmente estos tres países, si quieren vender, cualquiera de estos tres países, si quieren vender productos en Estados Unidos, deben pagar un poco más porque estos se han encarecido y en definitiva, el ciudadano estadounidense que termina comprando, por ejemplo, un producto chino, pero en suelo estadounidense, lo termina pagando más caro que si lo comprara, por ejemplo, directamente en China, ¿sí? Porque se encarece por el arancel. Y esto, en definitiva, es una política que puede influir en la inflación, ¿sí? Que justamente era ese miedo. Bien. Bueno, entonces, ese es el tema que hemos venido hablando ya desde hace unas semanas y se confirma exactamente con la noticia de hoy, que nos hemos despertado con esto. Yo por eso les quiero mostrar en una de mis historias, acá, voy a poner pausa. Dice, las bolsas del mundo cayeron después del anuncio de Donald Trump sobre agresivas alzas de los aranceles.
En este caso, a las importaciones chinas le ha agregado un costo del 10% extra porque ya tienen aranceles, y a Canadá y México un 25%. ¿Sí? ¿Qué pasó? Apenas ganó Trump, porque esto no es algo de ahora, cuando se especulaba o ya ganó Trump, varias empresas chinas trasladaron su producción a México y a Canadá. Pero resulta que igual, aunque hayan hecho esa maniobra, también les terminan aumentando los costos. ¿Sí? Así que no salió tan bien. En este caso, quiero que ustedes vean cómo las bolsas del mundo, no todas obviamente, pero en general, tuvieron algunas caídas. Nosotros acá podemos repasar algunas. Por ejemplo, el Nikkei 225, que es la bolsa específica de Japón, ha caído un 0,84%. Obviamente es una caída bastante intensa para lo que son bolsas. Después tenemos el ASX 200, que es el índice de Australia, que ha caído un 0,69. Y después tenemos varios índices de China. El Shanghai, el SZS Component, el China A50 y el Hang Seng. Acá tenemos dos en rojo y dos en verde. Obviamente ustedes saben que para que un alza de una bolsa o de algún índice bursátil se lo tome como alcista, tiene que superar el 0,50. Toda subida, incluso hasta un 0,49, es una subida neutra o bastante tímida. Así que estas son bastante neutras. Al igual esta caída es bastante neutra. Pero después tenemos, por ejemplo, el índice de México y el índice de Canadá. Canadá está bastante bien, pero México cayó bastante más, sí, casi un 1%. Después de eso, tenemos, voy a poner de vuelta play, porque viene la siguiente historia, y acá vemos otras bolsas, pero ya de otras zonas del mundo. Por ejemplo, acá tenemos el MSCI World, que es la bolsa mundial, es decir, que representa la renta variable del mundo. Y esto también tuvo una subida, pero pequeña, con un 0,23. En cambio, si nos trasladamos a las caídas, la mayoría de las bolsas tienen caídas por arriba del 0,50. No todas, pero si las caídas son superiores a 0,50, significa que son jornadas muy bajistas. ¿Sí? Acá tenemos el DAX alemán con un 0,52 de caída, el FTSE 100 con un 0,40, este es de Reino Unido, CAC 40 de Francia, 0,87, Eurostox, que es de zona euro, 0,79 la baja. Este no es de zona euro. Después tenemos otro más de zona euro, que es el FTSE MIB, que es de Alemania con un 0,78, y el de Suiza con un 0,41. ¿Sí? Pero en general, en líneas generales, más allá de que algunos son quizá un poco más leves, podemos decir que la jornada de hoy se mantuvo bastante manchada de rojos, de caídas, específicamente por esta noticia que ya la veíamos venir. Porque, como les mencionaba, fueron nombradas estas situaciones en seminarios de la semana pasada. Si alguno estuvo presente y se acuerda cuando hablamos de esto, me avisan. Si no, pueden buscar las grabaciones de estos seminarios en mi canal de YouTube, que se llama Emilia-Trader. ¿Sí? Acá están todos los seminarios que se dictan, acá que dicto junto con New Capital, que para aquellos que no saben, los dicto junto a New Capital desde el año 2016. Son ya muchos años que se vienen dictando estos seminarios, se dan todas las semanas, son 2 por semana. Son gratuitos, de libre acceso, todos se graban y los subo a YouTube, por si quizá en algún día no pueden estar presentes, o quizás llegan un poquito tarde, o quizá alguna parte no la entiendan y la quieran repetir. Para eso están las grabaciones, ¿sí? Y también, obviamente, ver las grabaciones de jornadas anteriores sirve para entender la continuidad, porque yo ahora estoy dando una noticia que es continuidad de algo que ya habíamos hablado. ¿Bien? Es por eso que les menciono esto para aquellos que están ingresando por primera vez, que veo algunos nombres nuevos. ¿Sí? Bien. Entonces, eso ocurrió el día de hoy, pero veíamos recién en las historias que las bolsas estadounidenses no estaban tan mal. ¿Sí? Vamos a ver en la siguiente imagen.
Ah, perdón, estas no las subí. Ahora ahí se las muestro. Las vamos a ver por acá. Vamos a ver las bolsas estadounidenses. No tengo acá los datos de cierre porque obviamente estos no son, no es el activo spot. ¿Sí? Estos son CFDs o en realidad son futuros. ¿Mm? Son índices de futuros y los futuros cotizan las 24 horas, no tienen corte. O cotizan más horas, porque no todos cotizan 24, cotizan más horas que el horario que cotiza el índice en realidad. ¿Mm? Cada bolsa de cada país cotiza durante el horario bursátil de ese país, que suele ser unas 6-7 horas por día. Los futuros no cotizan 6-7 horas, cotizan más horas. Sí podemos ver esa información desde otra página para ver el cierre definitivo de cómo cerró Wall Street, pero no es bastante diferente a lo que les mostraba. ¿Mm? Acá podemos ver el Dow Jones cerró con un 0,28 al alza, que es dentro de todo bastante tímido. El S&P 500 una subida de 0,57, esto sí es alcista. Y el Nasdaq subió un 0,63, que esto sí es alcista, porque supera el 0,50. ¿Sí? Entonces, las bolsas del mundo en general se asustaron, aunque luego revirtieron un poquito, y Estados Unidos, la verdad, no lo pasó mal. Bien. Estas políticas, junto a otras más, dada la forma en la que Trump ha gobernado previamente, hablando específicamente de las medidas monetarias que ha tomado, las políticas fiscales que ha tomado y que se prevé que tome. Según su perfil, obviamente esto puede cambiar. ¿Qué mejor que tener un presidente que sea pragmático? ¿A qué me refiero con esto? Una persona que, por ejemplo, apenas empieza su mandato, tiene una línea de pensamiento y un plan de gobierno. Pero se va adaptando porque no siempre todo sale como uno quiere, por supuesto. Nos pasa a nosotros en la vida diaria, obviamente que a él también le puede pasar y a cualquier presidente de cualquier país. Pero cuando se va adaptando a lo que va viniendo y va modelando su plan de acuerdo a lo que realmente puede o no puede hacer, esas son medidas que son pragmáticas y ojalá que él las haga. Se ha creado un órgano en particular que va a dirigir, un organismo, una sección del gobierno que hasta ahora lo va a dirigir Elon Musk. Es muy similar a las políticas que va a tomar Sturzenegger, así se le llama, al ministro argentino de Milei, aquí en Argentina, donde se va a empezar a ir desregulando varios mercados y se van productos y servicios y también se habla de achicar el Estado, lo cual sería bastante interesante. ¿Mm? Si realmente Donald Trump hace esto, entonces puede ser que sus medidas no sean tan inflacionarias como se piensa. Y les quiero mostrar un dato concreto. A mí no me gusta hablar en el aire. Todo lo que yo les digo, siempre les muestro datos, estadísticas, datos económicos reales, para que ustedes lo puedan chequear por ustedes mismos. Después, obviamente, cada uno lo va viendo. Les quiero mostrar por país. Voy a buscar Estados Unidos. Y yo les quiero mostrar, acá están todos los datos económicos de ese país. Deuda, les quiero mostrar, ¿no? El gobierno. Vean esto. Deuda pública en relación al PBI, presupuesto de gobierno. Todo va en porcentaje al PBI, ¿no? Al Producto Bruto Interno. Acá podemos ver que es un país que tiene mucha deuda. Tener un 122% de la deuda en relación a tu PBI significa que Estados Unidos, ni con toda su producción de bienes y servicios finales al año, puede cubrir la deuda que tiene. Entonces, un país con esta circunstancia tiene que cuidarse a la hora de hacer emisión de dinero o a la hora de hacer políticas expansivas. ¿Mm? Todas las políticas expansivas, si no se las mide bien, terminan generando inflación, porque lo que terminan haciendo es crear más dinero. Bien, entonces, ojo con eso. Hay un indicador técnico que yo muestro, eh,
C puede ser igual C. Perdón, acá en economía. Vamos a buscarlo. Déjenme que me acuerde el nombre. Lo tengo ¿vieron cuando tienen un nombre justo en la punta de la lengua, como le decimos acá? Este era. Lo tenía en la pantalla y no lo veía. Wal CL. Ahora sí. A ver, vamos a comprimir. No entiendo por qué no me aparece el dato. Lo voy a volver a cargar. Mientras tanto, porque me parece que está media lenta la página, voy a ir leyendo sus comentarios. ¿A qué tipo de deuda se refiere? Me preguntan por acá. Deuda pública, ¿sí? La deuda pública, básicamente, yo les he explicado esto en algunos encuentros anteriores. Cada vez que se emite dinero, billete, dólares, se emite deuda, porque en realidad el Tesoro emite bonos, se los dibujo acá para que lo comprendan. Voy a hacer un dibujito. El Tesoro de un país emite bonos. ¿Qué quiere decir que los emite? Los crea. Crea papelitos, obviamente ahora ya no son papeles, en la historia eran cartulares, se les llamaba así, eran físicos, donde era un papel que decía bono del Tesoro de Estados Unidos por el valor de $100, ¿sí? Ahora ya es digital, pero es lo mismo. Imprime esos bonos o los crea, cada uno de esos bonos tiene un valor de $100 y los pone en venta. Del otro lado hay una persona, un inversionista, un grupo de personas, una corporación, cualquier empresa o individuo, que lo que quiere es comprar ese bono. Y de esa forma financia al Estado, que es deficitario, que es otra de las cosas que tenemos acá. Valor del presupuesto, presupuesto de gobierno. Al estar negativo, acá tuvo un periodo más positivo, el último significa que es un estado que tiene déficit. Un estado deficitario es un estado que gasta más de lo que recauda. Es como si ustedes gastaran más de lo que ganan mensualmente. Si ustedes gastan más de lo que ganan y se endeudan, no hay otra. Porque no pueden crear el dinero de los árboles como si lo hace Estados Unidos. No tienen esa capacidad. La creación del dinero está monopolizada. Entonces, el Tesoro emite bonos, el inversionista o la empresa compra esos bonos, les da dinero, por ejemplo, $100 a Estados Unidos. El Tesoro de Estados Unidos les da este papel al tenedor del bono y esta persona lo puede mantener por, no sé, de 3 años, por ejemplo. Al cabo de esos 3 años, esa persona devuelve ese bono porque tiene un vencimiento, se vence, no existe más. Y esa persona le va a decir al Tesoro, al gobierno, devuélveme por favor los $100 y los intereses que me prometiste. Entonces, al cabo de esos 3 años, Estados Unidos le devuelve los $100 en bonos más, por ejemplo, vamos a dar un número al azar, $5 extras por intereses. Entonces, pero mientras tanto, el gobierno recibió $100. ¿A cambio de qué? De un papel que ellos imprimieron. Por eso es deuda. Porque al cabo de un tiempo, por ejemplo, 3 años, 5 años, 7 años, 10 años, el tiempo que sea, tienen que devolver ese dinero. No es de ellos. Pero adivinen qué, de esa forma ellos van imprimiendo también. ¿Mm? Y eso es lo que no tiene que irse de las manos porque es inflacionario. Sobre todo en un gobierno que tiene un presupuesto en déficit. Si él realmente con Elon Musk generan un sector del gobierno encargado de achicar el gasto público, ¿sí? También está el gasto fiscal. El gasto público es todo gasto que tiene el Estado para mantener al aparato estatal. Empleados, servicios, lo que sea, en general.
El Estado hay que achicarlo cuando es muy grande, porque si no, entramos en un presupuesto con déficit. ¿Cómo financiamos la deuda? A través de emisión de bonos. Y si esta deuda se hace cada vez más grande, llega un momento en el que es muy difícil, el país corre riesgo. ¿Bien? O sea que Donald Trump no generaría una economía expansiva y hasta ahora no se sabe qué va a hacer. ¿Mm? A ver si cargo esto. Debe ser que no, no sé por qué no anda. Qué extraño. A ver si lo pongo en meses. Bueno, no están dando esto, lamentablemente. Quizá ese gráfico no funciona. Después lo vamos a buscar mejor, pero ese gráfico lo que muestra es el balance, la hoja de balance de Estados Unidos, ¿sí? Hoja de balance, ergo, la cantidad de dólares que se han emitido. Y eso tiene una tendencia alcista bastante marcada. Eh, Mientras más dólares se emiten, más expansivo es la política. Pero también, ojo, para que una política monetaria realmente sea expansiva, necesitamos de tasas bajas, tasas de interés bajas. No se puede hacer políticas, o sea, sí se puede, siempre se puede, pero es bastante incompatible políticas expansivas con tasas de interés altas. ¿Mm? Porque se puede seguir emitiendo dinero a pesar de tasas altas. Se puede seguir emitiendo. Por eso digo a pesar de. Podemos emitir y aumentar la cantidad de dólares, que eso aumenta la cantidad de deuda, pero esa deuda está evaluada a una tasa más alta, que hay que pagarla. No es lo mismo a un tenedor de un bono al que Estados, ahí vuelvo al gráfico anterior. No es lo mismo acá, deberle a este inversionista una tasa de interés del 4% al año o del 5% que una tasa del 2%. Entonces, por eso digo que es bastante incompatible. No quiere decir que no se pueda hacer, pero es como tirarse un tiro en el pie solo. ¿Para qué me voy a endeudar si cada vez la deuda es más cara? Cualquier ser humano pensante que necesite endeudarse, porque endeudarse no está mal hacerlo de una forma irresponsable. Si uno se endeuda por productividad, por inversión, con un plan determinado y hace bien las cosas, está perfecto. Utilizamos el apalancamiento bueno, que de hecho las inversiones se hacen con apalancamiento, algunas cuando es necesario, pero cuando no lo es, no, porque corremos este riesgo. En este caso, si Estados Unidos mantiene la tasa alta, porque le cuesta tiempo bajarla, porque quizás Trump tome medidas inflacionarias, de nada le va a servir imprimir dinero ante esta tasa de interés, porque esa tasa va a estar evaluada a costos altos. Y hay que ver cuando llegue, creo, enero, no me acuerdo bien la fecha, cuando haya que debatir el techo de deuda de Estados Unidos, que siempre lo terminan ampliando. El techo de deuda se define por ley y es el que establece justamente esto. ¿Hasta dónde puede llegar la deuda pública? ¿Se pueden emitir más bonos o no? ¿Mm? Porque tiene que pasar por el Congreso esa decisión, por supuesto. Siempre lo terminan haciendo, pero genera un poquito de nerviosismo en el mercado que ya meses más adelante lo vamos a ver. Esta discusión de techo de la deuda la hemos hablado un montón de veces en seminarios, ¿sí? Se discute bastante seguido. En cada presupuesto se discute. A ver, ahí sigo leyendo los comentarios que me han puesto. Pensaba que la emisión de dinero estaba en función de la productividad o generación de valor para poder intercambiar. Ojalá fuese así, pero no. O sea, sería lo esperable. Lo esperable sería que el dinero se emita en función a lo que realmente se produce. Pero Estados Unidos no lo hace, porque tiene una posición de dominio a nivel moneda en relación al resto del mundo. La moneda estadounidense es demandada por todo el mundo. Entonces, como ellos saben eso, tienen la posibilidad de imprimir dólares con más libertad. Argentina, donde yo vivo, no puede estar imprimiendo pesos porque sí. Porque ¿qué otro país del mundo va a querer pesos? Ninguno.
Ahora, ¿qué otro país del mundo que no sea Estados Unidos quiere dólares? Y todos. El comercio mundial se liquida en dólares, las reservas de los bancos centrales del mundo, la mayoría tienen dólares, forma parte de lo que es la canasta básica del Fondo Monetario Internacional, o sea, tiene esa capacidad. ¿Mm? Lo que vos me planteas acá sería lo esperable, sería una buena teoría de administración monetaria, pero no es la realidad. ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia entre deuda pública y deuda fiscal? Todo lo que es, todo lo que tiene la palabra fiscal es justamente lo que tiene que ver con la parte impositiva. ¿Mm? Por ejemplo, o con los gastos también. ¿Por qué tiene que ver con esas dos cosas? Ahí les explico. Un momentito, vamos a abrir acá otro para seguir dibujando. Hay una parte de lo que es la fórmula de la producción que habla de los gastos y que habla de los impuestos. ¿Por qué pongo estas letras? Porque así se simboliza en economía. ¿Mm? Pero básicamente estos son taxes, o sea, ingresos, lo que son los impuestos, que es decir, el ingreso de dinero, porque el Estado le ingresa dinero a partir del pago de impuestos que hacen los ciudadanos. Supongamos, vamos a decir números al azar, $100. ¿Mm? Y la G es el gasto que hace el gobierno para mantener su aparato estatal. Obviamente ahí están incluidos los salarios de todos los empleados estatales, más otros gastos extras. Bien. Supongamos que este gasto también es de 100. ¿Qué significa? Que si el gobierno recaudó $100, pero gastó 100, le quedó cero. ¿Mm? Ahora, si esto es mayor, por ejemplo, 200, significa que tiene menos 100. Entonces de ahí viene toda la parte fiscal, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con impuestos, recaudación y gastos del Estado es todo lo que tenga que ver con políticas fiscales. Por otro lado, cuando hablábamos recién de las emisiones de bono, la colocación de esos bonos en el mercado primario, que se le llama así, es lo que graficábamos recién, cuando el inversionista o una empresa compra esos bonos, ¿m? Ahí es la deuda pública, porque es parte de lo que es la emisión de dinero que forma parte de las políticas monetarias. Tenemos las políticas económicas, están armadas por la parte fiscal y la parte monetaria también, que deberían ir de la mano, deberían ir unidas, sería lo coherente. Pero una cosa es esperar que un gobierno se aferre a una teoría económica y que lo haga a rajatabla, y otra cosa es lo que realmente pasa. Porque a veces podemos aplicar teorías económicas de una forma muy prolija, pero no se puede, porque la situación de ese país, la cultura, alguna situación de emergencia hace que no se pueda cumplir. Entonces, ahí viene el pragmatismo. Bien, ¿qué otra pregunta tengo por acá? Ah, bueno, ya las respondí todas. Bueno, entonces se cumplió lo que veníamos esperando, así que hay que tener paciencia ahora con esto. ¿M? Porque es un buen aumento y hay que ver si esto a futuro empieza a generar, va, a generar no, porque esto ya lo viene haciendo hace tiempo, pero si empieza a volver a generarse este miedo en el mercado por roces económicos y de comercio entre Estados Unidos y China, que esto pone al mercado nervioso. ¿Y cómo nos damos cuenta? Por las caídas en Wall Street, que no están dándose todavía. Así que no tenemos de qué preocuparnos. Trump ni siquiera ha tomado el mando, empecemos por ahí, pero ya hace declaraciones
que empiezan a poner en duda cómo viene el tema de la inflación. ¿Va a repercutir de forma positiva o no? Mañana tenemos un dato de inflación, mañana miércoles. Tenemos el PCE, que se lo voy a buscar acá. Precios del gasto en el consumo personal. Este es un indicador de inflación muy importante que hasta ahora solo tenemos en la parte subyacente, que recuerden que es la inflación núcleo, esta, la que excluye los precios de los, me fue el nombre, de la parte energética, ahí está, y de alimentos, que se prevé que se mantenga en 3,3 y la parte general 2%. No tenemos todavía previsión de lo que se espera para la parte anual, ya sea completa, la general, perdón, o la núcleo. Podríamos ver acá si tenemos alguna cosita que se espere. A ver, acá tenemos los dos justos. Vamos con este. A ver, quiero ver si tenemos el esperado. Mm, consenso y pronóstico. Parecería que se va a mantener o que puede llegar a subir un poquito. No es alarmante esto, pero si esta inflación y el IPC que está acá, que le costó un montón romper el 3%, que lo hemos venido viendo desde hace ya bastante tiempo, desde finales del 2022 que lo venimos viendo, con todos los seminarios que se vienen dando semanalmente, hemos visto que llegó la inflación histórica en junio del 2022 a un 9,1% anualizado, que a partir de llegar a ese número se fue cambiando las políticas monetarias por políticas más restrictivas, con menos emisión de dinero, tasas de interés más altas, que iban de a poco generando presión recesiva. No significa que haya recesión, presión recesiva, que es otra cosa. Entonces la inflación de a poco ha ido cediendo, se estancó durante un año en el 3% y ahora finalmente la rompe. Si esto vuelve a rebotar, hay que tener cuidado también porque eso dificultaría la disminución de las tasas. ¿Sí? Y si se dificulta la emisión de las tasas y Trump toma políticas que en realidad son más inflacionarias todavía, hay que tener mucho ojo con las bolsas. ¿Sí? No es algo para que lo hagan ya, pero es algo para que se vayan preparando por las dudas. Estén expuestos al riesgo de la renta variable. O sea que China lo ha hecho mejor por su deuda pública que no tiene, me preguntan acá. Todos los países, de cierta forma, se endeudan. Hay que, obviamente no todos la manejan igual. Hay países que no, pero hay ciertas características. Yo siempre pongo a Argentina de ejemplo, primero porque es mi país y obviamente lo conozco. Me es mucho más fácil opinar de mi propio país que de un país en el que no vivo. Porque más allá de que yo leo datos económicos, cuando uno vive, tiene una mirada diferente. ¿Sí? Lo vive como ciudadano. ¿Mm? Estados Unidos, perdón, Argentina ha subido, pero no se ha mantenido, o sea, el tiempo que ha estado endeudado, no ha tenido tanta deuda. ¿Mm? Está un poco lento el internet, no me está traduciendo. Pero porque Argentina no tiene la capacidad de endeudarse tampoco tanto. Es un país que en general es rechazado por el mundo, más allá de lo que es la deuda propia. ¿Sí? Yo me refiero a la deuda también externa, porque está la pública, pero también está la externa, que es otra deuda más. Vamos a ver la de China, que hablábamos recién para no cambiar el tema. Acá. Externa, deuda externa es cuando se le pide prestado afuera. El que peor lo hace de todos es Japón. Japón es terrible. Acá tenemos la deuda de China. O sea, sí tiene, pero no es escandalosa. Vamos a ver Japón. Y a ver si alguien se da cuenta
Perdón. ¿Alguien se da cuenta de todos ustedes por qué Japón tiene tanta deuda pública? Al tema de Japón lo venimos hablando también hace mucho. Ahora Japón ha cambiado últimamente esa política, hace poco. Entonces eso que ellos venían haciendo, lo único que hacían es generar deuda, 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 deuda. ¿Mm? Les voy a dar un tiempito a ver si alguien se da cuenta, si no se los explico. Pero mientras tanto les voy mostrando vamos a volver a Japón, que me fui. Vean esto. Eh, ¿Dónde está? 10 años, máximo. Ahí está la respuesta. Muy bien, Alexandra. Ahí está parte de la respuesta. Japón viene con una tasa histórica de interés baja. ¿Mm? Una tasa de interés baja son tasas expansivas. Toda política expansiva imprime dinero. Además, como bien dijo aquí Alexandra, controlaba el rendimiento de los bonos. Controlaba el rendimiento de los bonos para que sea compatible con la tasa de interés, porque van de la mano. O sea que de cierta forma han estado regulando su tasa para tener políticas expansivas, para imprimir más dinero, y si imprime más dinero, ¿qué se genera? Más deuda. ¿Sí? Entonces no es casualidad que Japón esté como esté, con la deuda que tiene. Pero ¿por qué han generado esta política de tanto tiempo de tasas de interés tan bajas? Porque ha sido una economía que ha estado atrapado en lo que se llama el fenómeno de trampa de liquidez, donde a pesar de tener muchísimo dinero, mucha liquidez porque se imprime mucho, es un país que tiende a tener poca inflación, es más, desinflación y por lo tanto recesión. Cada país, de acuerdo a la combinación de sus indicadores económicos, tiene una situación diferente. No todos los países son iguales, por eso no se pueden comparar. Sí podemos comparar, por ejemplo, las tasas de interés, el PBI, la tasa de desempleo, lo que ustedes quieran, la inflación, pero tenemos que entender el porqué. Sí podemos ver que uno lo tiene en 5 y otro lo tiene en 20, pero ¿por qué? Y para eso hay que entender el funcionamiento de los aparatos económicos, monetarios y fiscales de cada país. ¿Y por qué hacemos todos estos análisis? Me preguntarán ustedes. Eh, Porque es necesario para aquellas personas que quieran hacer inversiones o trading, lo que ustedes deseen, ya sea en bolsa de Estados Unidos, que quieran invertir en dólares americanos, que quieran invertir en oro, en petróleo, en yenes japoneses, en libras esterlinas, en acciones. Tienen que entender de dónde viene todo esto. ¿Mm? Y justamente este es el objetivo de estos seminarios que se dan aquí, que son gratuitos para todos ustedes, para que vayan entendiendo el porqué de los movimientos de los precios, que yo acá se los explico, para que de a poquito puedan sentirse más seguros a la hora de hacer sus entradas. ¿Mm? Y el día de mañana, como todos los miércoles, a las 10:30 de la mañana, damos otro seminario que también es gratuito, cuyo objetivo es perfeccionar las técnicas de trading que tiene cada uno de ustedes. Sí, son seminarios más personalizados donde trato de trabajar junto a ustedes las entradas que vienen haciendo, porque la idea es que todo esto que se ve acá, ustedes lo puedan llevar a la práctica, puedan practicarlo en sus cuentas, que sean cuentas demo o cuentas reales. ¿Sí? ¿Alguien tiene una duda sobre lo que hemos hablado? Hemos profundizado muchísimo hoy en temas económicos. Se pasó rapidísimo, pero se tocaron un montón de conceptos que son bastante profundos
y complejos. Pero estoy segura que aquellas personas que ya hace tiempo que vienen siguiendo estos seminarios lo van entendiendo, ¿sí? Y aquellos que están ingresando por primera vez, vean seminarios anteriores y van viendo que en algunos seminarios tocamos mucho lo que es análisis técnico, como trazado de líneas, eh, de soporte, resistencias. En algunos otros hablamos más de la parte económica, como hoy. En otros hablamos del sentimiento del mercado. En otros hablamos de solo de acciones de empresas. Vamos rotando temas de acuerdo a lo que yo hablo a partir de lo que ustedes me preguntan. ¿Bien? Así que traigan sus preguntas, que acá obviamente se las voy a ir respondiendo para que vaya quedando más claro. Bueno, entonces el tema más importante del mercado fue esto, esta decisión, esta promesa de Trump, porque en realidad, reitero, él todavía no ha asumido, es electo, pero todavía no asumió, pero ya está haciendo promesas, obviamente. Ya está empezando de cierta forma a trabajar y es una persona que tiene mucha incidencia en los precios. Y obviamente, como les decía recién, estos comentarios avivan los temores de una guerra comercial, que ya se dio. ¿Y qué es guerra comercial? No es una guerra armada, es una guerra de comercio. Como diciendo, bueno, vos me impones aranceles, yo también. Vos me encareces el precio de tal producto, yo te encarezco el precio de esto otro. Y empieza una pelea que es netamente comercial, por importación y exportación. Y obviamente es a través de la competencia. Y las que terminan siendo perjudicadas son las empresas. ¿Mm? Entonces, hay que ir viendo esto y el futuro de Wall Street, si esto realmente toma la dimensión de lo que se podría llegar a pasar. Y por otro lado, hay un candidato para ser secretario del Tesoro, que el día de hoy a este puesto lo tiene esta señora de aquí, Janet Yellen, que es Scott Bessent. ¿Mm? ¿Sí? Así que hay que ver si esta persona, que es administradora de un fondo de inversión, cómo desempeña el cargo. ¿No? Vamos a ver también, se ha estado hablando de eso. Y bueno, el tema de la inflación de mañana, como bien dice la próxima noticia, es un dato muy relevante que se va a publicar el día de mañana miércoles. También se publica el PBI, el Producto Bruto Interno, nuevas peticiones de subsidio por desempleo, dentro de lo que es datos económicos, el PCE, que lo hablamos recién, y no mucho más. ¿Qué se espera para el jueves y viernes, ya que estamos, para irnos adelantando? Jueves, la inflación de Alemania. Para aquellos que operan el peso mexicano también se dan las actas de la reunión de política monetaria. Está el IPC, inflación de Tokio y la producción industrial de Japón. Y el viernes cerramos con PBI de Suiza, cambio de desempleo en Alemania, inflación en zona euro, PBI en Canadá, y eso sería más o menos todo. Para estar atentos a aquellos que operan mercado de divisas. ¿Mm? El Día de Acción de Gracias, qué buena pregunta. Eh, Se cierra, por lo que tengo entendido, es que ese jueves hay media jornada y el otro día está cerrado. Es así, me parece. A ver. Eh, Porque leí, justamente es más, puse una noticia en el boletín que está a punto de comenzar la temporada de compras navideñas, ¿sí? Este Black Friday, que se da siempre el viernes posterior al jueves de Acción de Gracias, que es esta semana, marca el inicio de la compra de Navidad. Y aquí las empresas venden mucho toda esta temporada. Y las acciones de las empresas suelen subir mucho.
Y los índices bursátiles también. Históricamente es así. Pero bueno, hay que entender que hay ciertas cosas que han cambiado. Por ejemplo, ya no hay tanta presencialidad en los centros comerciales, porque obviamente hay muchas compras online. Hay que ver también cómo se termina generando eso. Pero me parece que viene bien dentro de todo lo que es se le llama rally navideño, ¿m? Cuando se vienen estas compras. Esperemos que sean positivas y que las bolsas suban. eh, y bueno, después se verá cómo el mercado se va acomodando a todas estas sospechas de cómo va a ejercer Trump su segundo mandato. ¿M? ¿Sí? Pero hasta ahora tengo entendido que jueves mediodía, a ver si está acá, suele decir. Ah, no. No, vean, dice todo el día, porque a veces suele decir acá, no, era al revés. ¿Sí? Cierre temprano. El viernes cierra temprano y de acá del jueves no dice nada, así que parece que no habría marcado el jueves y el viernes mediodía. Igual voy a buscar más información porque no estoy muy segura de esto y se los publico en mis redes, ¿sí? Porque la verdad no me acuerdo. Pero por cómo parece que es la cosa, es viernes mediodía y jueves no abre. Vamos a ver cómo es. Y se los publico. Yo siempre voy subiendo acá información en mi Instagram, Emilia-Trader, acá voy compartiendo datos con ustedes. Lo último que compartí fue específicamente sobre criptomonedas, eh, porque me acuerdo que les había estado mencionando la posibilidad de la altcoin season, que se da en los mercados alcistas luego de los halvings. Pero para que ustedes realmente detecten si esto se da o no se da, tienen que ver la dominancia de Bitcoin frente al resto de las criptomonedas. ¿Sí? Por eso se los subí el día de hoy y se los explico muy rápido. La dominancia de Bitcoin, para que se dé la alt season, tiene que bajar. Que de momento uno si lo ve, está bajando un poco. Y las altcoins en general han subido, ¿sí? Porque esto es una caída. En la dominancia. ¿Frente a qué? A la capitalización total de mercado. En el mercado completo de criptomonedas, en dinero, Bitcoin representa casi el 60%. Ethereum, que ha caído un montón, ha subido un poco. Si sigue subiendo y Bitcoin se mantiene o cae, entonces da un inicio a la altcoin season. USDT está cayendo, BNB también, pero después las altcoins, ninguna de estas, sino las otras, las que no son del top 10, sí han subido bastante, que es lo que hemos visto. Entonces, si esto sigue subiendo y sobrepasa ese máximo y Bitcoin cae drásticamente en su dominancia, podríamos decir con datos que tenemos confirmado un alt season. Pero tenemos que esperar a que los datos lo confirmen, porque no es hablar por hablar y decir por decir. Siempre respaldamos todo en los datos, que para algo están, por supuesto. Y después les traje un gráfico extra que habla de la comparación entre el market cap total del mercado cripto, después el total sin Bitcoin y el total sin Bitcoin ni Ethereum, que son las monedas más grandes. ¿No? Esto es simplemente a modo informativo, es para ampliar lo que hemos venido hablando anteriormente. La semana pasada, en el último seminario que me preguntaron, tuve una pregunta justo que me dijeron cuándo es la altcoin season y yo no me acordaba bien. Entonces, como no lo recordaba en el momento que me lo preguntaron, les traigo la información para responder esa pregunta, ¿sí? Porque pasa así, que a veces me preguntan algo que justo no me acuerdo, puede ser que no lo sepa también. Entonces trato de buscarles la información para, en cuanto pueda, se las explico, para que no quede esa duda dando vueltas. Así que ustedes mismos sabrán cuándo sea la altcoin season, cuando la puedan ver a través de los gráficos, ¿sí? Ahí se van a ir dando cuenta, a través de los gráficos de dominancia. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Acá el boletín, como verán, es bastante amplio, tiene las noticias más importantes aquí en la primera parte, un resumen de el calendario económico, con los datos también más interesantes.
Se decidió la tasa de interés de Nueva Zelanda. No lo vimos. Y vean que se bajó la tasa de 4,75, pasó a 4,25. Vamos a ver ya cuántas bajadas tiene este país. El objetivo obviamente es normalizar una política monetaria que se vio forzada a subir tasas porque la pandemia generó aumento de inflación. ¿Por qué? Porque generó aumento de emisión. Primera, segunda, y ya son varias. Veníamos de tasa de 5,5, pasamos a 5,25, 4,75 y 4,25. Son cuatro ya. ¿Mm? Cuatro bajadas. Y Estados Unidos recién va en una. La Fed ha sido lenta para subirla y ahora está siendo lenta para bajarla. Pero bueno, reiteramos, no todos los países pueden hacer todo al mismo momento porque cada uno tiene sus características propias con respecto al manejo de su economía. Pero las economías tratan de ir juntas en lo que son decisiones monetarias. ¿Por qué? Y porque hay que mantener una armonía y hay que mantener una competitividad y un equilibrio monetario en el mundo. ¿Mm? Si no, se empieza a desproporcionar. Y cuando uno queda muy atrasado, tiene que empezar a intervenir en el mercado, que es lo que ha hecho el gobierno de Japón. Y cuando hay un movimiento fuera de lo esperado en ese país, se rompe todo, que es lo que pasó con Japón. ¿Mm? Que a ese episodio lo estuvimos hablando, creo que por un año completo. Estuvimos hablando de Japón, que estaba atrasado, que no subía la tasa, y terminó pasando. ¿Mm? Porque los mismos datos te lo van anticipando. ¿Qué datos? La inflación, la tasa de interés, la recesión, el crecimiento económico. Esos datos te van adelantando posibles escenarios para los cuales nos empezamos a preparar por si llegan a suceder. No podemos adivinar si se van a dar o no porque ninguno de nosotros es adivino, pero sí nos podemos preparar, tener herramientas por si se da ese evento, saber cómo reaccionar. ¿Bien? Ese es el objetivo de estos encuentros. Bueno, para ver un poco la parte técnica, aunque no hay muchas novedades, el dólar sigue firme, está en un periodo de consolidación, porque se está lateralizando acá, pero está en su máximo. No hay muchos movimientos nuevos en relación a lo último que hemos visto. Las bolsas del día de hoy que han subido, acá tenemos el Standard Poor's 500, acá tenemos el Nasdaq 100, acá tenemos el Dow Jones, ¿sí? Que han estado alcistas dentro de todo. Vamos a ver cómo sigue todo esto y esperemos que las ventas navideñas sean buenas. Ojalá que sí. Y que el mercado tenga un sentimiento positivo y alcista. El oro, que ha estado con subas y bajas, me gusta. Bueno, esta la voy a sacar, ya se pasó. Quiero marcar nuevos puntos porque me parecería que acá quizá podamos tener algo. No sé si alguien lo había visto. Una especie de rango. Vamos a ver si realmente esto se da. Tenemos punto 1, punto 2, punto 3 del rango, esperando un posible punto 4. ¿Mm? Esperando un posible, reitero la palabra posible, porque no es seguro. En este mercado hay algo que es seguro y es que nada es seguro. Nada se puede asegurar en un mercado bursátil y financiero. Todo es en base a teorías, hipótesis, mejor dicho. ¿Mm? La hipótesis es que el precio del oro puede subir hasta acá en el punto 4 para buscar un rebote. ¿Mm? Un rebote bajista. Y esto va a tener más probabilidad, no solamente por cuestiones técnicas del rango, sino que va a tener más probabilidad a medida que el dólar se fortalezca más. Y mientras la inflación dé
con datos altos, elevados, y cada vez sea más probable que la Fed no sea tan rápida en su bajada de tasas, el dólar se va a ver fortalecido. ¿Mm? Así que bueno, esas son las perspectivas que tenemos de lo que veo nuevo en los precios, porque reitero, no hubo movimientos tan nuevos, tan interesantes. Pero lo del oro me parece bueno tener en cuenta este rango para futuro ver si realmente en el punto 4 se da un rebote hacia la baja. ¿Sí? Esperemos que así sea para poder operarlo. ¿Mm? La última señal de venta fue aquí y fue bastante interesante y buena. Les reitero mis redes, Emilia-Trader es mi Instagram, del mismo nombre es mi YouTube. Acá se suben todas las grabaciones de cada seminario. Los quiero invitar a pasar por la página newcapitalsecurities.com y ya que estamos, invitarlos al seminario de mañana a las 10:30. Tengo por acá. ¿Mm? Mañana a las 10:30 de la mañana tenemos el seminario de Perfecciona tu Trading. ¿Mm? Ustedes tráiganme dudas de lo que es su manejo de inversiones. Y obviamente con todo gusto los ayudo porque es un seminario bastante personalizado. Quiero que me traigan todas sus preguntas. Y también invitarlos, obviamente, a que se suscriban de forma gratis a la cuenta demo para poder practicar, que es esta, todo lo que necesiten, y al boletín también. ¿Sí? Se pronostica que Bitcoin llegue a 6 cifras este año. Y es que está a nada de llegar a 6 cifras. 6 cifras ya son $100.000. Con $100.000 ya toca las 6 cifras. Para mí sí, seguro que sí. Para mí tiene muchas probabilidades de llegar a 100.000, porque estuvo a un pelo de no llegar. ¿Mm? Estamos en un mercado alcista, posterior a lo que es el halving. Ha ganado Trump, que eso es muy pro mercado cripto. Gary Gensler va a presentar su renuncia, que es muy también interesante. Los ETFs ya están aprobados, han tenido un ingreso récord en dinero, lo cual es muy bueno. ¿Mm? Hay que ver cómo sigue la política de las tasas de interés, porque eso realmente puede interceder. Las tasas de interés de Estados Unidos, si no bajan con una buena celeridad, puede intervenir en que el precio de Bitcoin no suba con tanta fuerza. Es algo, un condimento que estaría bueno que también sea presente, ¿sí? Pero para mí sí, las 6 cifras les va a tocar, ya que estuvo a nada de hacer. Bien. Bueno, eso es todo entonces por este seminario. Les quiero agradecer a todos la presencia y el acompañamiento de cada semana. Invitarlos nuevamente para mañana, 10:30 de la mañana. Pueden usar el mismo link. Y les deseo a todos que tengan una linda semana. Chao, chao. Que estén bien.